Yo quisiera hablarles de pie para reconocerlos, rendirles a ustedes homenaje, queridos invitados internacionales, pero tengo mucho material y me va a costar maniobrar para los papeles. Pero en nombre del presidente, en nombre del pueblo venezolano, darle las gracias a todos los invitados, a todas las invitadas que han venido de otros países. Más de 50 países nos acompañan. Realmente un reconocimiento. No hay bloqueo que pueda con la solidaridad. No hay bloqueo que pueda con el amor que tienen los otros pueblos del mundo por Venezuela. No hay amenaza ni agresión militar que pueda derrumbar este amor por nuestros pueblos. Así que gracias, queridos hermanos y hermanas que han llegado a nuestro país con su mensaje de amor, de solidaridad, de apoyo a Venezuela. En estos momentos donde Venezuela no está asustada, Venezuela está librando una gran batalla con el mismo fervor, con la misma emoción que lo hicieron nuestros libertadores y nuestras libertadoras, dando gracias a Dios por darnos esta oportunidad de reivindicar nuestra historia, de reivindicar nuestra moral por la independencia, por la libertad. Bueno, querido canciller, gracias también por esta organización, pero el tema que está planteado acá es estratégico en la actualidad. Saludo a Riaza, a los diputados, a las diputadas, los compañeros, Miguel, William, Jacqueline, Tania, Jorge, que están aquí, al movimiento de campesinos también, de pescadores. Mira, deben saber nuestros invitados internacionales que los pescadores y que las pescadoras de Venezuela no le temen a ningún poderío militar y siguen con sus redes pescando en nuestro mar Caribe, ejerciendo soberanía política y ejerciendo soberanía económica, y han dado extraordinarios resultados este año con un crecimiento del sector. Así que sepan ustedes, aquí nadie se asusta. Aquí estamos preparados y alistados. Y los pescadores y las pescadoras, bueno, son nuestra primera barrera contra los destructores, contra los submarinos nucleares. Ahí están ellos cuidando nuestro mar, cuidándolo para todos y para todas. Y decía que no puede haber un tema que esté más vigente que nunca que Bolívar y Monroe. Se dieron en el mismo tiempo y se dieron en el mismo espacio, porque se dieron en el mismo hemisferio. Dos contradicciones profundas entre un presidente de los Estados Unidos y el presidente de Colombia, nuestro padre libertador Simón Bolívar. Son doctrinas, ciertamente, que dejaron legado y que hoy siguen más vigentes que nunca. Cuando vemos la semblanza de quien fue Monroe, bueno, fue un supremacista, fanático, racista, clasista, esclavista, obsesionado con el expansionismo de los Estados Unidos en este hemisferio. Ese era su perfil, imagínense. Muy contrario al perfil de nuestro padre libertador, Simón Bolívar. Bolívar era contrario a tener esclavos, ustedes lo saben, era contrario al esclavismo. Bolívar promulgó la igualdad entre los seres humanos, la justicia social, la paz, la soberanía, el concepto de unión de nuestra América. Y yo les traje un pasaje que me pareció muy interesante, porque cuando en el norte escucharon cuál era el plan de Miranda, de nuestros precursores por la independencia, empiezan a temblar en el norte. ¿Qué planteaba Miranda? Miranda decía, no solamente es liberarnos, dejar de ser colonia de España, hay un segundo paso que incluso es más fundamental, que es la integración y la unidad de las excolonias hispanoamericanas. Era el concepto ya de la unión de la patria grande, de la integración de nuestra región. Y ahí Monroe, que tuvo una cultivada vida política, porque bueno, estuvo en funciones de Estado en distintas instancias,
siendo embajador en Francia, siendo embajador en Gran Bretaña. En este caso, advierte Monroe sobre los planes de Miranda, a los que cataloga peligrosos planes de Miranda. Voy a abrir comillas. No podemos permitir que el general Miranda desarrolle una vasta nación en el continente americano. Este proyecto, desde su óptica, debemos detenerlo a como dé lugar, ya que una nación con esa característica sería el acabose de la nuestra, que apenas la forman las 13 colonias que se liberaron de Inglaterra. Una nación de las dimensiones que la ve el general Miranda sería única, ya que la inmensa mayoría de esos pueblos hablan español, tienen la misma religión y las mismas costumbres. Ya nuestros precursores, cuando visionaban la idea de la patria grande, de nuestra integración como países, con culturas similares, con orígenes similares y con un concepto de independencia, de soberanía política, de no estar atado a imperios, con un concepto antiimperialista, ya daban las primeras señales del riesgo para el expansionismo estadounidense. Y ustedes saben, bueno, Monroe cuando llega entonces a la presidencia llega con estos mismos conceptos. Llegan con estos mismos conceptos, que era, que decía, América para los americanos. Esto es un discurso que da ante el Congreso de los Estados Unidos el presidente Monroe. Fueron líneas estratégicas que le escribe John Quincy Adams, que posteriormente sería también presidente de los Estados Unidos, pero basado en lo que ya Monroe venía acumulando en su vida política en el estado de los Estados Unidos. Y allí, bueno, América para los americanos, no más colonias de este hemisferio para Europa, no intervención de Europa en los asuntos de este hemisferio y no intervención de Estados Unidos en Europa. Fue un pacto geopolítico lo que establece Monroe y lo establece ya como doctrina. Ese pacto geopolítico significó el nacimiento del concepto del imperialismo estadounidense para esta región, de lo que significaba este patio para ellos. Este era un patio que debía ser para ellos. Y ya, bueno, Bolívar, ustedes saben, decía, bueno, no solamente es liberarnos de España, es no volvernos a someter a otros poderes. Y dice entonces, en una de las cartas que escribe con el agente de Monroe en Venezuela, un agente especial de los Estados Unidos para Venezuela, él le dice, lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero, si todo el mundo lo ofende. Ahí se dio un intercambio epistolar entre Bolívar y John Irving, agente especial de los Estados Unidos, agente especial de Monroe para Venezuela, donde había una disputa por unas embarcaciones que traían armas ya para querer doblegar al ejército de nuestro padre libertador Simón Bolívar y evitar la independencia. Y mandan a este enviado especial y se da un intercambio de varias cartas, no solamente esta, de varias cartas entre Bolívar y este agente estadounidense, que lo que hoy vivimos lo entendemos desde entonces. La manera en que se expresaba este agentucho sobre nuestro padre libertador es denigrante, es ofensivo. Dictadorzuelo, ignorante, pata en el suelo, que no sabía nada de doctrina militar. Después Bolívar le da las lecciones históricas con todas las batallas. En Boyacá, en Carabobo, en Junín, en Ayacucho. Le da la tremenda lección histórica contra los imperialistas y contra los colonialistas, de la manera que se expresaban contra él ofensivamente. ¿Y qué era lo que más le molestaba? La firmeza de Bolívar, de no ceder, su firmeza irrenunciable por lo que significa la libertad y lo que significa no querer someterse a ningún imperio. Bolívar fue, yo siempre lo digo, el más grande de todos, el más grande de todos. Fue el honor de nuestros pueblos de América Latina.
fue la gloria de nuestros pueblos, escrita en las batallas, escrita con su espada, que todavía hoy, 2 siglos más tarde, sigue rigiendo las ansias de libertad y de independencia de nuestros pueblos. Así que, cuando nosotros comparamos quién era Monroe y quién era Bolívar, entendemos que sí hay una contradicción, que sí hay una disputa histórica que rige aún hoy los designios de la relación entre los Estados Unidos de Norteamérica y de Venezuela. Y que no en vano, la administración estadounidense del día de hoy reivindica la doctrina Monroe. La reivindica en su estrategia de la seguridad nacional, que fue publicada hace apenas unos días. Reivindica tener el control político, económico, cultural, tecnológico, científico, financiero sobre este hemisferio. Es tener la hegemonía sobre este hemisferio y lo reivindican. Y hace apenas, el 2 de diciembre, se publica un mensaje presidencial en el aniversario de la doctrina Monroe. Y dice el presidente de los Estados Unidos: mi administración reafirma con orgullo esta promesa en el marco de un nuevo corolario Trump. ¿Qué es el corolario Trump? Es la adaptación de la doctrina Monroe a los momentos actuales, que deriva de corolarios anteriores, como fue el corolario Roosevelt en 1902, que allí nace el concepto de que Estados Unidos es el policía en este hemisferio y que puede intervenir policial y militarmente. Allí nace el concepto, que no se ha detenido, de intervenciones militares como un patrón fundamental en el comportamiento externo de los Estados Unidos. Hoy los Estados Unidos exhiben 2 características fundamentales en su política exterior. La primera de ellas, la violencia militar. Y la segunda tiene que ver con las agresiones económicas, que es lo que nosotros llamamos, William, el pentágono económico, que es el impacto de las medidas coercitivas unilaterales, o mejor dicho, de las sanciones ilegítimas e ilícitas en la vida de los pueblos, que es como si cayeran las bombas silenciosas en los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos y de las ciudadanas. Son las 2 características, las 2 premisas. Entonces ahora no solamente es el corolario Roosevelt, que da apertura al desarrollo y que desde 1800 hasta el año 2002 significaron 299 intervenciones militares. 299, 1.5 por año. Imagínense ustedes, es el control del hemisferio, que lo ratifican en la estrategia de la seguridad nacional, que no es otra cosa que la reedición para nuestro hemisferio, que la doctrina Monroe, ahora con su corolario, como lo llaman, el corolario Trump. Y dice: mi administración reafirma con orgullo esta promesa en el marco de un nuevo corolario Trump a la doctrina Monroe. Es el pueblo estadounidense y no las naciones extranjeras o las instituciones globalistas el que siempre controlará su propio destino en nuestro hemisferio. Es la ratificación. Y por eso nosotros también decimos, bueno, sí, ustedes son Monroe, pero nosotros somos Simón Bolívar, nosotros somos Ayacucho, Urdaneta, Manuel Sáenz, Gervasi. Nosotros somos los grandes de nuestra América, a los que esas colonias agrícolas les tenían miedo, terror y pavor, que pudieran unirse. Y yo les digo, esta estrategia de seguridad nacional es para todo el hemisferio, no es solamente para Venezuela. Esa agresión militar que hay hoy, de ocupación militar de nuestro mar Caribe, no es solo contra Venezuela, es contra nuestra región, es contra América Latina y es contra los países del Caribe. Debe haber conciencia, porque si hay algo que me llamó a mí mucho la atención de esta estrategia de seguridad de los Estados Unidos, es cómo ellos se refieren a, entre comillas, sus aliados en esta región. Ellos llaman que hay que reclutarlos, hay que reclutar
a los gobernantes serviles a la doctrina Monroe, al corolario Trump. Hay que reclutarlos. Y esa es la contradicción que se está dando hoy, que lo ha visto muy claramente la presidenta Sheinbaum en México. Y nosotros tenemos que alzar las voces por los pueblos de nuestra América Latina y el Caribe. Si lo puede decir con gran dignidad Cuba, que lleva décadas de resistencia a un bloqueo ignominioso, oprobioso, criminal. Si hay alguien que puede dar lecciones al monroísmo, es Cuba, con su Martí, con nuestro comandante Fidel Castro. Y lo digo así, nuestro comandante, porque es el comandante de los pueblos libres, no solamente de nuestra región, sino del mundo, que vieron en el comandante Fidel Castro el faro, la luz, en momentos y en décadas donde el capitalismo y el neoliberalismo hacía de la suya en los espacios políticos de otras latitudes y de nuestro continente. Que viva Cuba por siempre. Y eso que ellos hoy hablan de reclutar a esos gobernantes serviles es una vergüenza. Pero están destinados al fracaso. Hoy muy tempranito, fíjense lo que pasó en Noruega. Asistieron a un velorio, porque eso parecía un velorio. Era un velorio. Un fracaso total. El show fracasó. La señora no se presentó. Dicen que por miedo, porque en Noruega se alzó el pueblo, en Noruega salió la gente a protestar en las calles por lo que era un premio manchado en sangre. ¿Quiénes se congregaron en ese premio? Los que han levantado la mano a favor del genocidio contra el pueblo palestino. Allí fueron a parar, a aplaudir un premio sangriento. Allí estaban, todos muy encopetados, pero fracasaron. Fracasaron y seguirán fracasando. Y si ustedes se fijan bien, los genocidas contra el pueblo palestino que fueron al Nobel de la Paz, realmente lo que hicieron fue desprestigiar un premio que está bien desprestigiado ya, porque es un premio que lo han recibido importantes presidentes, autoridades, que bueno, lo que hacían era lanzar toneladas y toneladas de bombas sobre pueblos de nuestro mundo. Y allí fueron los sionistas fracasados a sumar un show más en su triste agenda contra los pueblos libres del mundo. Y fue el pueblo de Noruega, fue el pueblo de Europa quien les dio la lección. Porque hoy los pueblos también se levantan, no solamente para protestar contra el genocidio palestino, sino que también se están levantando en los Estados Unidos, en Europa, contra la agresión que hay prevista contra Venezuela. Impresionante las manifestaciones, las marchas, todas en perfecto inglés, en francés, en italiano, a favor del pueblo venezolano, porque saben lo que significaría una agresión de esta naturaleza contra nuestro pueblo. Nosotros no dudamos en decir que sería su peor fracaso, su peor derrota se la daríamos en este hemisferio también, que es el hemisferio de Bolívar, que es el hemisferio de los independentistas, de los libertadores, no de los expansionistas ni de los imperialistas. Este es el hemisferio que ha marcado las horas y las pautas para derrotar a los colonialistas y a quienes pretenden hoy reeditar estas doctrinas anacrónicas, pero pretenden reeditarlas en un concepto ya de seguridad nacional que lo que refleja es un gran temor. El temor a la gran China. El temor a que se alcen los pueblos de nuestro continente y se unan como lo visualizaron nuestros precursores, nuestros independentistas, que nos unamos como una sola nación, como estuvo contemplado en la Carta de Jamaica, como fue la visión política de nuestro padre libertador en Angostura y lo que significó el espíritu del Congreso Anfictiónico de 1826. Yo le digo a nuestros hermanos de Colombia, el Congreso Anfictiónico supuso
y tenía dentro de sus objetivos la creación de un ejército multinacional. Imagínense nuestros ejércitos unidos, como lo fue el Ejército Unido Libertador. Tenía dentro de su horizonte una política exterior común y un Congreso americano que nos congregara para nuestros temas comunes. Yo le digo a nuestros hermanos de Colombia, nosotros estamos listos en Venezuela para la unión. Hace más de 2 siglos que estamos listos y preparados para la unión de nuestros pueblos, para levantar las banderas de Miranda, de Bolívar, de Ayacucho. Estamos listos, presidente Petro, para unirnos. Estamos listos, presidente Lula, para unirnos. Presidenta Claudia, para unirnos. Estamos listos hace más de 2 siglos, los venezolanos y las venezolanas. Sigamos ese camino. Sigamos el proyecto histórico que nos dio la vida como naciones libres y soberanas. No abandonemos jamás ese camino. Jamás será vencido. Así que, hermanos, hermanas de nuestra América Latina y el Caribe, o nos unimos o sucumbimos. Y nosotros desde Venezuela, desde este terruño, no estamos dispuestos a negociar, a entregar ni a sucumbir. Que nos digan lo que les dé la gana. Así menospreciaron a Bolívar y de allí salió Bolívar con su espada a liberar 6 países. Que digan lo que les dé la gana. Nadie les cree porque están basados en puras falsedades, falsarias. Nadie les cree. La única verdad verdadera es el control hegemónico que ellos quieren sobre nuestro hemisferio y sobre nuestros recursos. Y desde la patria que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo y de las más grandes en gas, en oro, en diamante, en bauxita, en recursos naturales, en agua, le decimos que aquí no se entrega a nadie, que nosotros vamos a batallar y que nosotros, nuestro pueblo, está dando tremenda lucha por todos y por todas. Que aquellos entreguistas, cipayos, reclutados, como lo dice el gobierno de los Estados Unidos, sepan que se encontrarán, sí, con un ejército unido nuevamente de nuestro libertador si se atreven a meterse con Venezuela. Esos cipayos, extremistas, fascistas, que hoy han pedido bloqueo contra Venezuela, que han pedido invasión, que han pedido bombardeo, serán nuevamente derrotados. Así como se les cayó ese show barato de Noruega, así se les va a caer y así saldrán derrotados en este intento por asaltar el poder político para entregar nuestra historia, para regalar nuestros recursos. Serán derrotados de la misma manera, con una fuerza, que es la fuerza de este pueblo, como jamás nunca la han visto. Y cuando lo decimos no para amenazar a nadie, no. Lo decimos para ratificar de lo que estamos hechos los venezolanos y las venezolanas, donde esa historia libertadora, mira, corre encendida por nuestras venas, se siente profunda en nuestra piel, pero mandata nuestra conciencia y nuestro corazón. Eso es lo que somos los venezolanos y las venezolanas. Yo realmente reivindico este tema, porque es lo que está impulsando las contradicciones actuales. Es el Bolívar grandioso, maravilloso, humanista, visionario, donde sus doctrinas universales todavía permean la institucionalidad internacional universal, donde su doctrina de derechos humanos todavía está allí en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde su doctrina militar está concebida en el derecho humanitario de guerra, donde su concepto y su doctrina social
que está recogida en la mayor suma de felicidad, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política, levantada en Angostura, hoy guía los rumbos de esta revolución bolivariana. Nosotros reivindicamos a ese hombre, a ese gran hombre, que ya muy joven se había ido al Monte Sacro un 15 de agosto de 1815 a jurar por la libertad de nuestro continente contra las cadenas opresoras del imperialismo español. En ese Bolívar nosotros creemos, en ese Bolívar nosotros nos identificamos. Es el Bolívar que dijo: mi norte es la paz, mi puerto será siempre la paz. Es el Bolívar que llamó a la unidad de los pueblos. Ese Bolívar es hoy el pueblo venezolano. Y ese Monroe, esclavista, racista, que se creen además con el derecho divino de expandirse, de conquistar, de robar territorios. Si alguien lo puede decir, es México. ¡Viva, viva América Latina! ¡Viva, viva América Latina! ¡Viva, viva Venezuela! ¡Viva, viva Venezuela! ¡Viva, viva Palestina! ¡Viva, viva Palestina! ¡Viva, viva Arab! ¡Viva, viva Arab! ¡Down and down USA! ¡Down and down USA! ¡Que viva Palestina! La campeona Palestina, que ha dado tremendas lecciones de dignidad para nosotros, el resto de los pueblos libres del mundo. ¡Que viva Palestina por siempre! Así que, hermanos, hermanas, ustedes que han venido a manifestar su solidaridad a Venezuela, que han venido a acompañar a Venezuela frente a graves amenazas, agresiones, nosotros le damos las gracias, pero se las damos desde el concepto del bolivarianismo verdadero, del internacionalismo bolivariano, y llamamos a los pueblos de nuestra América Latina y el Caribe a unirse en uno solo. Esta estrategia de seguridad nacional es contra toda nuestra región, no es contra Venezuela, por sus recursos naturales, por lo que significa su historia. Es la obsesión histórica contra Bolívar, de menospreciarlo, de denigrarlo, de negarlo. Pero desde acá, desde Venezuela, desde su cuna natal, Caracas, nosotros no solamente lo reivindicamos, sino que lo hacemos más vivo que nunca. Y yo culmino con sus palabras. También en una de las cartas a este agente enviado especial de Monroe para Venezuela, cuando le dijo: por fortuna se ha visto un puñado de hombres libres vencer a poderosos imperios. No tengamos duda que nuestro destino es la victoria, que nosotros de aquí no saldremos derrotados, que nosotros saldremos más independientes y más libres que nunca. Gracias, hermanos y hermanas. Intervención de la vicepresidenta. Escuchábamos las palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, esto a propósito de la Asamblea de los Pueblos por la Paz y la Soberanía de nuestros pueblos de América Latina. Esta es una importante reunión que se está llevando a cabo en la ciudad de Caracas. Decía la vicepresidenta lo siguiente: ofreció un balance sobre las visiones históricas contrapuestas entre la doctrina de la política exterior del expresidente estadounidense James Monroe de Estados Unidos y también la libertaria liderada por nuestros libertadores, precisamente entre ellos el padre de la patria, Simón Bolívar. Decía que la agresión de Estados Unidos no es contra Venezuela solamente, sino contra toda América Latina, el Caribe y en general contra la región. Así decía también la vicepresidenta: nosotros tenemos que levantar las voces de nuestros pueblos, esto en referencia a Venezuela, a Cuba, otra nación que también ha estado resistiendo durante décadas el asedio por parte del imperialismo estadounidense. Igualmente, en parte de sus palabras, rechazaba el otorgamiento del Nobel a la ultraderechista venezolana María Corina Machado, por supuesto, porque esta persona había convocado a sanciones, había pedido sanciones en contra de Venezuela. Ahí teníamos entonces la vicepresidenta ofreciendo un balance sobre
esta Asamblea de los Pueblos. Decía también, llamaba a la unidad dentro de su discurso. Nosotros estamos listos para la unión de nuestros pueblos, estamos listos, le decía entonces también al presidente de Colombia, Gustavo Petro, para unirnos desde hace más de 2 siglos. Sigamos en ese camino y el proyecto histórico. Decía que si Venezuela resulta ser agredida, por supuesto, ese agresor se encontrará con el Ejército Libertador venezolano. Esta eran parte entonces de las declaraciones que emitía la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, a propósito de la Asamblea de los Pueblos por la Paz y la Soberanía de nuestra América, que de hecho esta es una actividad que se instaló este martes 9 de diciembre en el Salón Venezuela del Círculo Militar en la ciudad de Caracas. Por supuesto, estaba a pantalla compartida la vicepresidenta y ahora tiene también estas imágenes en pantalla compartida de la Estatal Venezolana de Televisión sobre esta marcha que se realiza también en la ciudad de Caracas a propósito del 166 aniversario de la batalla de Santa Inés, una de las batallas más decisivas en la Guerra Federal, una guerra que vivió Venezuela, una guerra civil que vivió esta nación y por supuesto va a tener entonces más detalles en próximas emisiones. Siga con nosotros, con la mejor pantalla, la de siempre, la de Telesur.